Okay, good evening, everyone. Buenas noches a todos. Thank you for coming to the second session of questions and answers on the topic of the Tibetan teachings on death and dying. Y muchas gracias esta noche por estar presentes en este segundo encuentro, en el cual estamos compartiendo las enseñanzas tibetanas sobre la muerte y el morir, ¿no? Y el proceso del morir. Mm-hmm. So the process of death and dying has been explained in previous videos that we have done. Entonces todo el proceso del morir y de la muerte ha sido explicado en videos que hemos tenido previamente. And the idea behind these videos is to try to address some of the questions that came up during the original broadcast. Y entonces lo que queríamos en estos videos es poder lograr contestar preguntas que fueron surgiendo a partir de la clase original, ¿no? I'm working this evening with Adriana as my translator, and I really thank her for being here today. Y esta noche estoy trabajando con Adriana como mi traductora y le agradezco que esté colaborando. When I was in high school and college, I took French, but I don't think that will help me today. Yo cuando estaba haciendo todo el liceo, el secundario, tomé clases de francés, pero en este momento no me ayuda eso. So we'll start our evening with generating the bodhisattva motivation. Comenzaremos entonces esta velada esta noche generando el bodhicitta, el altruismo. We will make the aspiration that our time together y entonces formulamos esta aspiración de que este tiempo que pasamos juntos will be of benefit both to ourselves and all sentient beings. Sea entonces de beneficio para nosotros y todos los seres sintientes. So having made that aspiration, we will pick up where we left off last time. Y entonces habiendo ya hecho esta aspiración, continuamos, retomamos donde dejamos la última vez. As you know, we were working with the teachings of Khenpo Karthar Rinpoche from his book, Bardo, Interval of Possibility. Entonces saben que estamos trabajando con las enseñanzas de Khenpo Karthar Rinpoche, que es su libro, con el libro del que se llama Bardo, Intervalo de Posibilidades. So if you have not had a good introduction to the topic, this would be a very good book to get. Si no has recibido una buena introducción sobre este tema, este sería un buen libro que puedes consultar y leer. Meanwhile, what we discussed last time as a review, entonces como un repaso de lo que hemos estado hablando la vez pasada, was the Buddha's basic teaching that all that we are arises with our thoughts. Que las enseñanzas básicas de Buda es que todo cuanto somos surge de nuestros pensamientos. And therefore, if we wish to change our experience, we need to change our minds. Entonces, si lo que queremos es el deseo nuestro es de cambiar aquello que experimentamos, necesitamos cambiar nuestra mente. This is true both during one's life and at the time of death. Y esto tanto es verdad en el momento de la muerte, pero también a lo largo de la vida. The teachings on death and dying were given many centuries ago. Las enseñanzas sobre el morir y la muerte fueron presentadas, ofrecidas hace muchos siglos. And were written down during the time of the time following the, let's see if I can say this right. All of the teachings on death and dying come in some ways from the Buddha Shakyamuni. De alguna manera todas las enseñanzas que tenemos sobre el morir y la muerte vienen del Buda Shakyamuni. Because he was the one who said that we should do no harm and practice virtue. Porque fue el que compartió el de no dañar a nadie, a nada, no hacer daño y de practicar la virtud. And besides doing no harm and practicing virtue, he told us to learn meditation so we could tame our minds. Entonces, además de decirnos, de enseñar, de no causar daño y de practicar la virtud, fue el que enseñó acerca de cómo poder entrenar nuestra mente.
So the basic teachings on meditation are teachings that can help us both during our life and at the time of death. Entonces las enseñanzas básicas de la meditación nos sirven tanto a lo largo de nuestra vida como en el momento de la muerte. This is because whether we are talking about one moment to the next or one lifetime to the next. Porque tanto si hablamos de un momento pasando al siguiente momento, como de una vida a la siguiente vida, the continual thread between these is our mind and our mind's experience. y entonces lo que el hilo que hace que sea un continuum es justamente nuestra mente, y que es la que va a tener esas experiencias. Everything that we experience is experienced by our mind. Todo cuanto experimentamos es experimentado por nuestra mente. So those of you who have learned the practice of meditation, Entonces, para aquellos de vosotros que han estado practicando, han recibido las enseñanzas de cómo meditar, have learned very important skills both for the time of life, during one's life, and at the time of death. han aprendido importantes habilidades técnicas que son tan importantes tanto durante la vida como en el momento de la muerte. But the special Tibetan teachings on death and dying are attributed to the great master, Guru Rinpoche. Ahora, las enseñanzas, the special teachings, the Tibetan teachings on death and dying, las enseñanzas más importantes sobre el morir y la muerte se las atribuyen a Guru Rinpoche, and eventually were written down in the book called the Book of Liberation Through Hearing in the Bardo. Y el libro en el que se atribuyen que están reunidas todas estas enseñanzas se llama El Libro de la Liberación a través del oír yendo hacia el bardo. This book is sometimes called the Tibetan Book of the Dead. También se lo conoce y se le llama el libro tibetano de la muerte. This is because when Europeans first encountered the Tibetans, y esto es porque cuando los europeos se encontraron con los tibetanos en las primeras instancias, there was great interest in ancient books about death and dying. Había un gran interés acerca de antiguos textos relacionados con el morir y la muerte. There had, in fact, already been interest in an Egyptian book of the dead called the Book of the Dead. También había habido un gran interés por un libro escrito por la cultura egipcia que se llamaba el libro de la muerte, ¿no? Del morir. So when the scholars encountered a Tibetan book about death, they gave it a similar name. Entonces, cuando los eruditos, estos estudiosos, encontraron el libro tibetano sobre estos estudios, le dieron el mismo libro, el mismo título, ¿no? El libro de la muerte. So a more correct title for the Tibetan book would be, y un título más correcto con relación a este libro tibetano sería The Book of Liberation Through Hearing in the Bardo. Entonces sería justamente el título del libro de la liberación a través del poder escuchar en el bardo. This book was written down again centuries ago. Este libro fue escrito hace siglos. It was discovered by a great master. Fue descubierto por un gran maestro. As a treasure text. Como un texto atesorado, ¿no? Tesoro. All treasure texts are attributed to Guru Rinpoche. Y todos estos textos que son textos preciosos son atribuidos a Guru Rinpoche. Some of these treasure texts, which are called terma, los termas, que son estos textos tan apreciados, tesoros, were all said to be left behind in Tibet by Guru Rinpoche before he left the country. Se dice que antes que Guru Rinpoche dejara el país, todos estos textos los dejó él. And these texts were then to be used by the people who discovered them. Y que los textos debían ser usados por las personas que los descubrieron. In a way, they were teachings given to the people of that era. In other words, he thought we would need them, so he left them for us. Entonces, estas enseñanzas fueron dadas para las personas de esa era,
y sintió él que eran enseñanzas que iban a ser necesitadas. The actual text, the Tibetan Book of Liberation Through Hearing in the Bardo, El texto tibetano del libro de la liberación a través del oír en el Brindó is very thick and very difficult to understand. es tremendamente difícil de comprender y es un libro de muchísimas páginas. So it is much easier to read modern commentaries. Es mucho más fácil hoy en día leer los comentarios escritos acerca del texto In en fact, esta época. In fact, I generally don't recommend that students read this Book of Liberation Through Hearing in the Bardo right away. I tell them to wait until after they've read one of the commentaries first. Yo lo que le aconsejo a los estudiantes es que no se lancen a leer ese texto original del libro de la liberación, sino que lean textos que han sido escritos, que son comentarios de ese texto. The reason for this is because the Tibetan Book of Tibetan Book of Hearing Through Liberation in the Bardo Yes. is very dense and full of lots of descriptions. Lo que ocurre es que el texto tibetano de la liberación a través del oír en el Brindó es un texto tremendamente denso, complejo y plagado de descripciones. Whereas modern commentaries on it are much more clear and practical. Mientras que los comentarios que se han escrito en estas épocas son mucho más prácticos y son más breves. So the reason that the book is called Liberation Through Hearing, el motivo por el que el libro se llama La liberación a través del oír, is because it was often read to a person after they had died. Y el motivo es porque el libro, el texto, era leído inmediatamente después que una persona moría. The book describes all of the stages of death. El libro describe todos esos estadios, esas etapas después de la muerte. All of the experiences after death. Todas las experiencias después de la muerte. And all of the experiences leading to one's next rebirth. Y también todas las experiencias que nos van llevando hacia el renacimiento, a la nueva vida. So you could say in many ways it's like a guidebook. Podríamos decir que es como una guía. Ese libro es una guía. And that as a guidebook, it would help people both who were getting closer to death as well as those who had already passed away. Y entonces, como un libro guía, tanto ayuda a aquellos que se están acercando a la muerte como a los que ya han muerto. Now, you might ask, how could a person who has passed away hear the reading of the book? Claro, quizás se preguntan cómo es que una persona que ya ha fallecido puede oír la lectura del libro. This is because the teachings say that after death, the consciousness of the person can remain near the body for some time. Y eso es porque las enseñanzas dicen que después que una persona fallece, la conciencia entonces de la persona permanece en los alrededores durante un tiempo. And therefore, even if the book is being read to them in a different language, they will have the capability to understand its basic points. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? El libro, aunque sea leído en un idioma que la persona fallecida no conozca, es capaz de comprender los conceptos básicos. In fact, my teacher, Khenpo Karthar Rinpoche, en efecto, mi maestro Khenpo Karthar Rinpoche said that when the master who is reading the book, cuando el maestro, él ha explicado que cuando el maestro lee este texto, meditates and makes aspirations before reading the book, va entonces a rezar, a expresar una aspiración antes de comenzar a leer el texto. The people who have passed away can actually experience and understand it. Las personas que han fallecido pueden experimentar, pueden comprenderlo. This is true even if the person was not Buddhist during their lifetime. Y esto es cierto tanto para una persona que durante su vida no ha sido budista. So a person may say, how could Guru Rinpoche know all of these things?
Una persona puede preguntarse cómo es que Guru Rinpoche sabe todas estas cosas. This is a very good question, and I think it comes from our Western understanding of what enlightenment is. Lo que ocurre es que es una muy buena pregunta. Todo esto proviene del hecho de, como occidentales, cómo comprendemos el despertar. As people who were not born into the Buddhist tradition, Como somos personas que no nacimos dentro de la tradición budista, we might think that it is all a little bit difficult to understand. puede llegar a parecernos, podemos llegar a pensar que es algo difícil de comprender. We might think that enlightenment, for example, is just an experience of happiness. Quizás sentimos, pensamos que ese despertar de la conciencia sea simplemente como una forma de felicidad. But when the mind awakens to its own nature, Cuando en realidad la mente, cuando vive el despertar de su naturaleza propia, one comes to understand both one's mind and the nature of one's mind and one's experience and the world. uno puede llegar a comprender entonces la naturaleza de la mente, esa experiencia y el mundo mismo. In other words, the person who experiences enlightenment is liberated from their ignorance of the nature of mind and the nature of phenomena. Lo que ocurre es que una persona cuando experimenta ese despertar, vive una liberación en cuanto a liberation of the mind and liberation of the phenomena. Yeah, it's a liberation of knowing, the liberation that comes from knowing the nature of one's mind, the true nature of one's mind and the true nature of phenomena. Entonces, lo que ocurre es que una persona cuando experimenta ese despertar, lo que hace es poder conectar con, descubrir, saber liberarse, vivir la liberación de cuál es el conocer verdaderamente la naturaleza de la mente de uno y la naturaleza de los fenómenos. And this means that a person who has experienced enlightenment has a vast knowledge of all things. Lo que ocurre es que una persona que ha vivido ese despertar total de la conciencia tiene un conocimiento muy, muy vasto, vastísimo. Some people would call it a state of omniscience. Y entonces, Another, let's see, a world like of knowing the nature of all things. Entonces, lo que se le llama entonces a que uno tiene el conocimiento de la naturaleza de todas las cosas. And as such, they would have, the person who has enlightenment would be able to know, see, and experience all of these things. Entonces, la persona que ha vivido este despertar alcanza entonces un conocimiento, el poder ver y experimentar todo esto. They would understand the nature of the physical body. Comprenden la naturaleza del cuerpo físico. They would understand the nature of the non-physical body. Entienden también la naturaleza del cuerpo que no es físico. They would be able to explain the things that happen during life and at death. Pueden explicar aquellas cosas que ocurren durante la vida, también como aquellas que ocurren durante la muerte. And would also know about what happens between the end of one life and the beginning of the next. También pueden explicar qué ocurre cuando llega el final de una vida y el inicio de la otra. Remember, folks like you and me, we don't remember our previous lives. Recuerden que personas como ustedes, como yo, no recordamos nuestra vida anterior. But an enlightened being would have a memory of all of their previous lifetimes. Un ser que ha llegado a un despertar total a la iluminación recuerda todas sus vidas anteriores. In other words, nothing would be hidden from them. En una palabra, no hay nada que ellos no conozcan o no sepan, no hay nada que esté como escondido. And so they would have the knowledge of these experiences during death and in the bardo, or in between death and rebirth stage. Entonces tendrían un conocimiento total de estas experiencias, de la muerte, del bardó, de todas esas experiencias entre la vida y la muerte, entre esos dos estadios. In fact, the teachings on the processes of death
en justamente las enseñanzas que hay sobre el proceso de la muerte are something that modern medical people can understand. son cosas que los profesionales de la medicina no pueden comprender. There have been times when I have been called to the bedside of a dying person. Me han llamado en algunas oportunidades a estar al lado junto a una persona que estaba falleciendo. And I experienced and saw with my eyes the what's called the dissolution of the elements as a person passes away. Y pude experimentar y ver con mis propios ojos todas esas etapas de la disolución que la persona que está falleciendo experimenta. When I described this to medical people later on, Cuando lo describí más tarde, se lo describí a profesionales de la medicina. They nod their heads and say, yes, we see those too. Me dijeron, sí, nosotros también vemos eso. They don't see what's going on inside the person's mind. Ellos no ven lo que está ocurriendo dentro de la mente de la persona, But they see what's happening with their body. pero sí ven lo que ocurre con el cuerpo. And what they see is exactly what is described by Guru Rinpoche in his book. Y todo lo que ellos ven es exactamente lo que fue descrito por Guru Rinpoche en su libro. So hopefully this will answer one of the unanswered questions from last time about where these teachings came from. And Entonces creo que esta es una respuesta para que puede contestar una de las preguntas que quedó sin contestar de la última sesión. my favorite part of this question is where it says, how can we know with such certainty things which are so elusive? La parte de la pregunta que realmente me gusta mucho es justamente cuando dice cómo es que podemos tener tanta certeza acerca de cosas que son tan elusivas que cómo es que podemos saber de cosas que son tan elusivas y conocer tanto con tanta certeza. And the truth of the matter is there is so much about our mind that we do not right now experience. Lo que ocurre es que hay tantas cosas sobre nuestra mente que no estamos experimentando. We don't realize or see how thoughts arise. No sabemos ni vemos exactamente cómo los pensamientos surgen. We don't understand how our emotions manifest. No entendemos cómo se manifiestan nuestras emociones. But when we practice meditation for a while, ahora bien, cuando practicamos la meditación durante un tiempo, we have a better sense of all of these things. Comenzamos a comprender mejor todas estas cosas. And in just the same way, y de la misma forma, after the death state, the mind has many experiences. Entonces, justamente después de ese momento de la muerte, la mente tiene una serie de experiencias. We may not remember these from our previous lives. Puede ser que no lo recordemos de vidas anteriores. But the deepest part of our mind does remember them. Pero la parte más profunda de nuestra mente sí lo recuerda. They may seem elusive to us right now. Quizás lo que ocurre es que nos eluden, como que no las vemos en este momento. But if we experience the liberation of our minds through enlightenment, ahora si experimentamos ese despertar de nuestra conciencia a través de la iluminación, they will not be elusive to us anymore. Ya entonces no nos van a eludir más esas certezas. I would advise that people who have questions, if they are deeply interested, that they keep asking different teachers the questions and build their knowledge. Entonces quiero justamente darles un consejo para aquellos que sigan teniendo estas preguntas tan profundas, que continúen preguntándole a maestros con los que se van encontrando para poder llegar a tener un conocimiento y una comprensión más profunda. Different teachers will answer questions different ways. Diferentes maestros van a contestar esas preguntas de maneras diferentes. Scholars will be able to call upon their knowledge of texts. Con eruditos, ellos pueden entonces pueden compartir los conocimientos que tienen de distintos textos. And meditation masters will be able to draw upon their own meditative experience. Los maestros que son grandes meditadores pueden justamente
tomar de sus experiencias de la meditación para contestar las preguntas. And those of us who have not experienced enlightenment, Y para esos de nosotros que no hemos experimentado aún ese despertar, we can rely on the words that our teachers have spoken and we have heard. entonces lo que hacemos es nos apoyamos y nos basamos en las palabras de nuestro maestro que nos ha compartido todas estas enseñanzas y ha vivido eso. So don't be embarrassed to ask the same question of several different teachers. Así que no se sientan en ningún momento incómodos y no sean para nada tímidos en hacer la misma pregunta a distintos maestros. Because the great masters are patient and they want to increase your knowledge. Los grandes maestros son seres de gran paciencia y quieren que puedas profundizar y expandir tus conocimientos. And when you ask a question, you can be certain there are several other people in your group who have the same question. Y lo más seguro también es que cuando tienes una pregunta, varias personas del grupo con toda certeza tienen también esa pregunta. It is a way of expanding and expressing the Buddhist teachings. Es una manera entonces de poder expandir y de expresar las enseñanzas de Buda. And this takes us to our second list of questions, which thank you for sending them to us from last time. Esto me lleva ahora a la segunda lista de preguntas y gracias por haberlas enviado. The first question I'm going to I'm going to answer is the one: once the consciousness is reborn in a subsequent life, do the memories from the previous life stay with us, and do we remember them? La primera pregunta entonces que quiero contestar es la que dice: una vez que la conciencia renace en una nueva vida, ¿permanecen los recuerdos de la vida anterior? ¿Y los podemos recordar? According to the teachings that I've received, de acuerdo a las enseñanzas que he recibido, we possess in some deep way all of our previous lives' memories. Poseemos en un modo muy profundo, todas las experiencias que hemos estado experimentando. Todo lo que hemos experimentado en las vidas anteriores lo tenemos. But because we're not enlightened, we don't remember them. Por no haber vivido ya ese despertar total, la iluminación, no los recordamos. They are hidden to us behind our many layers of confusion. Y entonces se esconden debajo de muchas capas de confusión que tenemos. However, there are certain things that we will experience. De todas maneras, hay ciertas cosas que sí vamos a experimentar. A few years ago, when my teacher was giving a teaching about mind training, or lojong. Hace unos años, cuando mi maestro estaba dando unas enseñanzas sobre cómo entrenar nuestra mente lojong, he explained that even if we don't have direct memories from a previous lifetime, when we meet someone for the first time, if we instantly dislike them or instantly like them, this means that we had some kind of connection in a previous lifetime. Él le explicaba que cuando la manera de poder saber si tenemos memorias de las vidas anteriores es que cuando nosotros nos encontramos ese primer encuentro inicial con una persona y sentimos que hay una atracción y que nos gusta esa persona o que no nos atrae y nos sentimos, hay un rechazo hacia esa persona, ha habido alguna experiencia en vidas anteriores con esa persona. This is something many people have experienced. Y esto es algo que muchas personas han experimentado. I know, I've experienced myself. Lo sé porque yo misma lo he experimentado. I'll meet someone and I'll instantly think they're wonderful. Conozco a alguien e instantáneamente siento que son maravillosos. Or I'll meet someone and instantly just not like them at all. Y también con aquellos que los conozco por primera vez e instantáneamente no me gustan. I don't have any specific memories of the past. Pero no tengo ninguna memoria específica del pasado. But the feeling is there. Lo que sí, ese sentir, sí lo tengo. There have been examples of small children remembering some past lifetimes. Hay ejemplos de niños que han tenido memorias, recuerdos de vidas pasadas. But I personally
can't say anything about whether these are authentic or not authentic. Ahora, no tengo la manera de poder decir personalmente si son cosas auténticas o no. In fact, one time I asked my teacher, should I undergo some kind of hypnosis to understand my previous life? En una oportunidad le pregunté a mi maestro si tenía yo que tomar tipo sesiones de hipnosis para recordar vidas pasadas. This was because many years ago there was a popular type of hypnosis called past life regression. Y esto es porque hace unos años había una forma de hipnosis muy popular que se llamaba las regresiones a las vidas pasadas. I asked my master about this and he said, I don't think this is necessary. Le pregunté a mi maestro y me dijo, yo no creo que sea esto necesario. He said, first of all, I'm not entirely certain that the hypnotist or the hypnosis really does what it says it will do. Primero me explicó que no tenía la certeza para nada de que los que hipnotizan o que la hipnosis en sí pudiera hacer lo que dicen que va a hacer. And then secondarily, he says it's not really necessary. Y además, lo segundo que explicó es que no es algo necesario de hacer. And then he quoted the great teacher, Guru Rinpoche. Y luego lo que hizo es mencionó entonces a Guru Rinpoche, who said, if you want to know who you were in a previous life, y él dijo, si quieres saber quién fuiste tú en una vida anterior, you only need to look at your present situation. Tienes que entonces observar cuál es tu situación actual. And if you want to know who you will be in a future life, Y si quieres ver quién vas a ser tú en una vida futura, you should look at your present actions. Tienes que entonces observar cuáles son tus acciones presentes, ¿no? Cómo actúas. The reason for this is because our current experience in this world is based on our karma from previous lifetimes. La razón de todo esto es que el karma de las vidas anteriores fue lo que ha creado la experiencia nuestra actual. And so if we were very kind and generous people, we will have some relative comfort in life, even if we're not very wealthy. Entonces, si fuimos bondadosos y generosos, tendremos un cierto confort, aunque no seamos muy ricos, pero tendremos un cierto confort en esta vida. Whereas if we lived a previous life in which we harmed a lot of people, mientras que si en la vida anterior estuvimos dañando a muchas personas, we will have the sense in the current life that we have a lot of misfortune and many enemies. Tendremos entonces en esta vida una serie de desafortunadas experiencias y también enemigos. This is what is indicated by the first statement. If you want to know what you were in a previous lifetime, look at your present situation. Y esto entonces se explica por esa primera afirmación que dijo, si quieres entender cuál era tu vida anterior, observa cuál es tu situación actual. And the second statement, if you want to know what you will be in a future lifetime. Y la segunda afirmación en cuanto a si quieres saber qué es lo que vas a hacer tú en la próxima vida, that you should look to your present actions. Observa entonces, mira cuáles son las acciones que tú realizas, tus actos en esta vida, en este momento. This refers back to the teaching we discussed last time, which is that we are making we're conditioning our mind and making karma all the time. Y entonces esto se refiere entonces a las enseñanzas que hablamos en la última sesión, en la cual mientras que condicionamos nuestra mente, estamos generando karma todo el tiempo. And for this reason, it is taught to do no harm and to practice virtue and to tame your mind. Por eso se enseña, por este motivo, el no hacer daño, el generar virtudes y el de entrenar nuestra mente. If we do virtuous things, this will accumulate merit or virtue or good karma. Entonces, si nuestras acciones son virtuosas, lo que hacemos es acumular méritos, karma positivo.
which will come to fruition as more positive circumstances. Con lo cual esto dará como resultado, es como que lo que uno cosecha son más situaciones positivas. And if we do no harm, this means we will be eliminating the causes of our future suffering. Entonces, si nosotros lo que hacemos es no dañar a nada, a ninguno de los seres, lo que hacemos es eliminar futuras causas negativas. And if we tame our mind, we will be accomplishing the. Oh no, so that's not the right way to say that. If we tame our minds through meditation, entonces cuando estamos entrenando nuestra mente a través de la meditación, this will help us to purify our previous negative karma. Esto nos ayuda a poder purificar nuestro karma negativo de vidas anteriores. And it will help us to accumulate positive virtue for the future. Y nos ayuda a acumular entonces virtudes positivas para el futuro. Now, you might ask, what types of meditation practice purify karma? Quizás su pregunta es, ¿qué tipo de meditaciones nos van a permitir purificar el karma? Even the practice of shamatha or quiet sitting meditation, la práctica de shamatha, del poder sentarnos en silencio, it calms the mind, calma la mente, and helps us to make better decisions so we can abstain from doing negative things. Y nos ayuda a poder tomar mejores decisiones para poder abstenernos a crear entonces momentos negativos para nuestra mente. And so you could say that the abstention from negativity prevents negative karma from being accumulated. Entonces, el abstenernos de tener momentos negativos en nuestra mente nos permiten entonces no crear y acumular karma negativo. And then the practice of confession, y la práctica de la confesión, which is a practice in which one imagines that one is in front of the Buddha, confesses one's faults, regrets them, and resolves not to repeat them. Que es una práctica que uno, la práctica de la confesión, uno se ve, se visualiza y está frente a Buda, le confiesa todos sus errores, todas sus faltas, se arrepiente de ello y resuelve no volver a cometerlas. And by doing this process, it is said that our negative karma is actually purified completely. Mientras se dice que haciendo todo, viviendo todo este proceso, nuestro karma negativo es purificado en su totalidad. And this does make sense because if we, through our own actions, thoughts, and words, if we created it, porque lo que ocurre es que eso se puede entender muy bien, porque si es a través de nuestras acciones y de nuestros pensamientos que hemos creado eso, we can intentionally purify it. Podemos con una intención inicial entonces llegar a purificarlos. And the Buddha has given us this method. El Buda nos ha dado este método. Also, there are other practices such as the purification mantra of Vajrasattva. También tenemos el mantra de Vajrasattva, que es un mantra de purificación. And that is something you can learn as time goes along. Y esto es algo que puedes ir aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. So that's an answer to Esta entonces es la respuesta a esta pregunta. Let's see. I'm looking for one particular question. Estoy buscando una pregunta en concreto. Okay. The next question I would like to answer is about the peaceful and wrathful deities of the bardo. La siguiente pregunta es la pregunta que menciona las deidades iracundas y pacíficas del bardo. Mm-hmm. The question is, how can we become more familiar with the peaceful and wrathful deities during our passing through the bardo of death?
La pregunta es cómo podemos familiarizarnos con esas deidades iracundas y las deidades también, las deidades iracundas durante nuestro pasar a través del brindó de la muerte. Does there exist a visualization practice on Y these duties? existe una visualización, existe entonces una práctica de visualizaciones de estas deidades. The teachings on the peaceful and wrathful deities of the bardo was also given by Guru Rinpoche in his book. En su libro, Guru Rinpoche también compartió las enseñanzas acerca de las deidades pacíficas e iracundas. He taught that these deities are actually present in us at all times. Él enseñó habló que estas deidades se encuentran en nosotros en todo momento. And that once the mind and the body have separated at the time of death, En el momento de la muerte, cuando el cuerpo y la mente viven esa separación, after we have experienced the clear light experience of our own nature, luego de haber experimentado esa luz, esa claridad con relación a la naturaleza de nuestra mente, and after we experience a period of unconsciousness following that, y luego que experimentamos un lapso de inconsciencia, after this we experience these deities unveiled by the confusion of our embodiment. lo que ocurre es que de esa confusión que se está viviendo, se comienza a dar esa experiencia con las deidades. We experience them as sound and rays of light. Entonces se experimentan las deidades con sonidos, con rayos de luz. And the actual forms of Buddhas and Bodhisattvas, y con las formas de Budas y de los Bodhisattvas, some of which are peaceful and some of which are wrathful. de las cuales algunas son pacíficas y otras son iracundas. And there actually is a practice that is based upon this. Hay una práctica basada en todo esto. And it is called the practice of the peaceful and wrathful deities of the bardo. Y se le llama la práctica de las deidades pacíficas e iracundas del Bardó. And it in Tibetan, Y en tibetano, it is called Shi, S-H-I. En tibetano se llama, It's called Shi, and the second is Tro, T-R-O. se llama Shi y la segunda sílaba es Tro, S-H-I y la segunda sílaba T-R-O. Shi is the pronunciation of the Tibetan word for peaceful. Y es Shi la pronunciación en tibetano de la palabra pacífico. Tro is the pronunciation of the Tibetan word for wrathful. Y Tro es la palabra en tibetano para iracundo. It consists of an empowerment. Hay que vivir una sesión donde en esas enseñanzas uno primero tiene una ceremonia del poder recibir esas enseñanzas. And the receiving of a reading transmission for a text. También tiene que haber en esas enseñanzas, uno tiene que recibir todo ese texto que es transmitido a nosotros a través de ese maestro. And instructions on how to practice. Y luego uno recibe las instrucciones de cómo practicar, cómo llevar adelante esta práctica. However, not all of us will be able to come in contact with this during our lifetime. Ahora, no todos nosotros vamos a poder estar en contacto con todo esto a lo largo de nuestra vida. So we may not have the capability of coming into contact with pictures of all of the peaceful and wrathful ones. Puede ser que durante nuestra vida no sea posible que podamos tener con nosotros las imágenes de todas estas deidades. But what we can do is we can ask our meditation masters to give us instructions. Lo que sí podemos hacer es pedirle a los maestros que tenemos de meditación que nos den instrucciones On at least the peaceful deities that are familiar to many of us. Al menos con relación a esas deidades pacíficas que sí conocemos, muchos de nosotros ya estamos familiarizados con ellas. The practices of the peaceful ones, such as Chenrezig and Tara, entonces la práctica de las pacíficas, tales como la de Chenrezig y la de Tara, are
a very important help to us in the bardo. Es de gran ayuda para nosotros en el bardo. It has been said that one does not need to practice all of the deities, but really you only need to practice one very, very well. Y lo que se ha dicho es que no es necesario que practiquemos todas, con relación a todas las deidades, sino que eso es, hay que practicar con relación a una muy bien. If you practice one Buddha or Bodhisattva very thoroughly, Si practicas, te dedicas a esa práctica a un Buda, un Bodhisattva en profundidad, and you come to a realization of the qualities of that meditation, y puedes llegar a poder realmente conectar de manera muy profunda con esa meditación, whether that means that you have a vision of the deity, or if that means that you have a deep recognition of the nature of your mind. y tanto porque llegas a experimentar una visión tienes con esa deidad, o poder llegar a una comprensión bien profunda de la naturaleza de nuestra mente. This one practice will give you an insight into the nature of all of the Buddhas and Bodhisattvas. Esa práctica puede darte entonces una comprensión profundísima en relación a todos los Budas y Bodhisattvas. The practice of the wrathful deities, particularly the protector deities, La práctica de las deidades iracundas, específicamente y especialmente las protectoras, should be approached carefully and consciously with a pure intention. y deben ser, uno tiene que acercarse a esas prácticas con mucho cuidado y con una intención, siendo muy conscientes y con una intención profundamente pura. You should receive these instructions only from a qualified master. Y deben recibir estas instrucciones de un maestro que tenga, pues, haya recibido el mismo y tenga la capacidad de poder enseñarte todo esto. The main reason for this is that because the wrathful deities have fierce expressions, El motivo de todo esto es que las deidades iracundas tienen una expresión tremendamente feroz. many people misunderstand their purpose. Muchas personas no comprenden realmente el propósito de estas deidades. It is better to receive the instruction from a master who understands all of this and can transmit it to you through teaching. Entonces es muy importante que estas enseñanzas de estas prácticas sean recibidas a través de un maestro que tiene una total comprensión de las enseñanzas y de esas prácticas. You see, it is explained that when you see a wrathful one wearing a tiger skin and carrying weapons, La explicación nos habla de que cuando una deidad iracunda lleva una piel de tigre y tiene una serie de herramientas, this does not mean that they are violent and will cause harm. no significa todo esto que sean violentas y que vayan a causar un daño. It is said in the texts that they carry these things Se dice en los textos que llevan todas estas cosas and wear these fierce ornaments y llevan también estos ornamentos así feroces y toda esta vestimenta, as a symbol that they have completely overcome anger and live only with a heart of peace and love. ¿Qué ocurre? Que ellos son todos estos símbolos de que han podido superar el odio, la ira, y que entonces simbolizan ellos, pues solamente tienen un corazón, viven la paz y el amor. Having conquered anger, now they can wear their anger symbolically as an ornament that is not harmful. Entonces, como han podido conquistar la ira, pueden entonces usar símbolos que no son para causar daño. It's not that they are showing their anger so that they can harm people. It's not like that. No es que muestran la ira porque van a dañar a las personas. They are actually completely consumed with love and peace. Sino que están totalmente absorbidos en lo que es el amor y la paz. So as you can see from this explanation, it is not the way it appears.
Por estas explicaciones pueden ver que las apariencias no son lo que la apariencia nos puede parecer que es. And it's best to receive these instructions from a teacher who understands them. Entonces es necesario recibir todas estas instrucciones a partir de un maestro que entiende todo esto. It is best for us to start with the peaceful ones, such as Chenrezig and Tara. Entonces es mejor para nosotros comenzar por las pacíficas, como Chenrezig y Tara, which are just as powerful, but not as complex in explanation. Que son tan poderosas como las otras, pero la explicación no es tan compleja. For those of us who may not have access to these teachings, para aquellos de nosotros que no tengamos acceso a estas enseñanzas, we can look at the pictures of the peaceful ones, such as Chenrezig and Tara. Podemos mirar las imágenes de Chenrezig y Tara como deidades pacíficas. All of the images, such as the one you see here on the wall, y todas las imágenes como las que podéis ver aquí en la pared, are wearing the images wear ornaments such as a crown and silk and jewels. Entonces todas estas imágenes llevan ornamentos, coronas, sedas, joyas. All of these communicate the meaning that they are full of the qualities of enlightenment. Y todas estas lo que hacen es transmitirnos el significado de las cualidades en su totalidad alcanzadas con el despertar total. So it would be good to learn at least the meditation on Chenrezig if you can. Entonces sería bueno, si pueden, pues poder aprender la meditación de Chenrezig. The reason for this is that for a person who hasn't had extensive training, la razón de esto es que para aquellos que no han recibido pues una formación muy larga, ¿no? The practice of Chenrezig is the easiest one to do at the time of one's death. La práctica de Chenrezig en el momento de la muerte sería la más fácil de practicar. In fact, one of my teachers said that if a person is dying, they can imagine that Chenrezig or the Buddha Amitabha is above their head. Entonces, en efecto, mi maestro enseñó que en el momento de la muerte, cuando está la persona muriendo, si la persona puede visualizar a Chenrezig o al Buda Amitabha en la corona encima de su cabeza, and that they can supplicate them and ask for their blessing at the time of death. Y que la persona en ese momento de la muerte suplica y le pide recibir bendiciones. And even if we do not take instant rebirth in a pure realm, aunque no vivamos un renacer instantáneo en un reino de pureza total, when we see them in the bardo later on, cuando lo veamos más adelante en el bardo, we'll recognize them instantly as though they were a familiar friend. Podremos reconocerlos instantáneamente como si reconociésemos a un muy buen amigo. And it is said that in the instant of that recognition, we could take rebirth in their pure realm. Y se dice que en el instante en que los reconocemos, en ese instante podemos renacer en el reino de total pureza de ese ser que estamos viendo, ¿no? This, of course, leads to the topic of many of the other questions. Y esto nos lleva de la mano a las siguientes preguntas, porque son a los temas de varias de las otras preguntas. Many people ask, how should we attend the bedside of the dying? Muchos preguntan cómo tenemos que estar junto a la persona que está falleciendo. And what sorts of prayers should we do? ¿Qué tipo de plegarias, de rezos podemos hacer? Before they die, after they die, and so on. Antes de morir, mientras están muriendo y más adelante. And I think the best way to address this la mejor manera de contestar esto sería is to share with you a quotation that I probably shared previously. Es justamente compartirles
una enseñanza que ya he compartido antes. This is a quotation from Trungpa Rinpoche. Es una enseñanza de Trungpa Rinpoche. And he said in his one of his books, Y él dijo en uno de sus libros, he said, according to the teachings at the time of death, the way you think and what you think is particularly powerful and significant. Él dijo, de acuerdo con las enseñanzas, en el momento de la muerte, de la manera en que piensas y aquello en lo que piensas, tiene un poder y un significado muy especial. This is because it can steer the direction your mind moves in after death. Y esto se debe a que justamente todo esto va a ser lo que dirige en qué dirección vas a ir tú después de la muerte, con tu mente. Therefore, it's very important that you be in a positive state of mind while passing away. Por lo tanto, es por esto que es muy importante que te mantengas en un estado, con tu mente en un estado positivo mientras estás muriendo. So you need to choose people to accompany you during the time of your death who are positive, benevolent, tranquil, and stable in their minds. Entonces es por esto que necesitas elegir y rodearte de las personas para que te acompañen durante el momento de tu muerte, personas que sean positivas, que sean tranquilas, que tengan unas mentes que sean muy bondadosas y con una mente con estabilidad. And the dying person himself or herself also has to avoid as much as possible thinking of things as they are passing away that are going to make them extremely agitated. Y también para la persona que está muriendo, para esa persona, él o ella, quien sea, tienen que evitar de todas maneras que sean posibles el ponerse a pensar en cosas mientras que están muriendo, en pensar en cosas que sean pensamientos que los agiten, que los irriten, que los molesten. This, I think, is incredibly practical advice. Yo creo que este es un consejo muy, muy, muy importante, práctico. Because as we were talking about during our last talk, como hablábamos en nuestra última charla, how we experience things are with our minds, and our minds need to be in a positive state. De la manera que experimentamos todo es a través de nuestra mente, y nuestra mente tiene que estar en un estado de positividad. And so the best way to practice respect to the person who is passing away is to try to keep the environment around them peaceful and stable. Entonces, la mejor manera de practicar justamente el ser respetuoso junto a la persona que está falleciendo es mantener todo un espacio alrededor de esa persona que sea un espacio pacífico. And this is important whether it is someone with whom you have a close connection or with someone with whom you have very little connection. Y esto es igual de importante para aquella persona que pueda ser para ti alguien muy, muy cercano y que tienes una gran conexión, o una persona con la que tienes muy poquito trato, lo conoces muy poco. And therefore, when we assist them by keeping their environment peaceful, y de la manera entonces que lo vamos a asistir cuando mantenemos ese espacio totalmente pacífico, and when we encourage them to think that their most trusted spiritual figure, whether it's Jesus or Mary, or if it is one of the Buddhas, we tell them to think that they're present with them above the top of their head. Entonces lo que vamos a hacer es que animarlos profundamente a que estén pensando en aquella figura que para ellos sea la figura que ellos más confían. Puede ser Jesús, María, Buda, y que visualicen, que imaginen esa figura en la parte superior de su cabeza. By doing this, we are creating an atmosphere of positivity and caring around them. De esa manera lo que hacemos es crear un medio ambiente, una atmósfera de positividad y de amor, de cuidados alrededor de esta persona. And this is how to create a great respect around the person who is passing away. De esa manera es como uno puede crear un
todo un espacio de gran respeto para esta persona que está viviendo ese pasaje. And it is said that the best things to do for a person who is Buddhist is to recite mantras, such as the Chenrezig mantra or the Medicine Buddha mantra, or if you know them, reciting the names of the Buddhas. There's a prayer called the prayer before the 35 Buddhas. Those types of prayers, it is said, that are good to recite when you are sitting at the bedside of a dying person. Entonces, lo que justamente se aconseja y se enseña es que lo que se tiene que sugerir a esa persona, si es una persona que es una practicante budista, es que pueda entonces recitar mantras de Chenrezig, que recite mantras del Buda de la medicina, que pueda recitar, si sabe, la práctica de los nombres de Buda, que pueda recitar las plegarias que se recitan de los 35 Budas, y entonces todas estas plegarias que se recitan es la mejor práctica que pueda tener en ese momento cuando estamos al lado, junto al lecho de la persona que está falleciendo. The reason for this is that as the Buddhist person is passing away, they can hear these names and be comforted that they are in the presence of all of these enlightened ones. Entonces, cuando la persona que es un budista practicante escucha todos estos nombres, todas estas plegarias, entonces a medida que va pasando pues ese momento de la muerte en ese pasaje, entonces es una manera de apoyarlo en su liberación. You can encourage them to think that the Buddha or the holy being is above their head and is waiting to receive them. Entonces le animas a la persona a que visualice que es Buda o ese ser que es un ser sagrado, del cual confían que está sobre su cabeza, y que entonces lo que hace es está guiándolo para que continúe en ese pasaje a ser bendecido. We can chant in a peaceful, gentle, and it doesn't have to be loud voice. Entonces pues podemos cantar con una voz, no es necesario que sea fuerte, sino de una manera suave, bajita. If a person is not a Buddhist, then it is best to pray prayers with them and for them that they are familiar with. Si la persona no es budista, es mejor poder rezar con ellos rezos con los cuales ellos ya están familiarizados. One of the questions was if we pray for someone even after they have died and that they're in the bardo, will they still receive our prayers? Una de las preguntas era si rezamos después que la persona ya ha fallecido y el difunto está en el bardó, ¿puede recibir estas plegarias? Even if they have been reborn in another place. Aun si la persona, ese ser, esa conciencia ya ha renacido en otro lugar. The teachings I received say that they actually do receive the benefits of the prayers that we say, even if they have been reborn in a subsequent life. Las enseñanzas que he recibido hablan de que, aunque ya haya renacido en una vida siguiente, recibirán los beneficios de las plegarias. And so these types of prayers are very easy for us to do. The mantra Om Mani Padme Hum, the Chenrezig mantra, is very easy to know and to say. Entonces, este tipo de plegarias son muy fáciles de decir y de hacer, como el mantra de Om Mani Padme Hum, y de Chenrezig es muy fácil de recitar. And so it is customary to recite prayers for those who have passed away for 49 days. La tradición nos habla de que las plegarias se deben hacer durante 49 días. This can be done, it doesn't have to be done at the same time of day, but it would be wonderful if a person could do them, just a few prayers like Om Mani Padme Hum recitations for their loved one every day for the 49 days. Entonces, las plegarias no es necesario hacerlas
exactamente a la misma hora, igual es positivo hacerlas, pero es importante hacer, aunque sea algunas plegarias, Om Mani Padme Hum, cada día, en ese lapso, todos esos días, parece ser querido. These are very powerful prayers because if you think about it, each of the syllables, Om Mani Padme Hum, is the purification of one kind of mental affliction. Entonces, esta plegaria es una plegaria muy poderosa, Om Mani Padme Hum, porque cada sílaba de la plegaria es poder disolver una de las emociones negativas que tenemos, purificarlas, ¿no? If you're connected with a monastery or a lama, you can ask the monastery or the lama to pray for your loved one also. Si estás en contacto con un monasterio, con un lama, puedes pedirle a ese monasterio o al lama que rece por ese ser querido. You can light lamps on their behalf. Puedes encender velas en memoria de ellos. On your own shrine or elsewhere. En tu altar o donde sea. And all of these actions will be watering the seeds of their positive karma. Entonces todas estas acciones serán como agua que riegan las semillas del karma positivo de ese ser. And this also brings to the subject of one of the questions, which was how can we create a positive mind while we are transitioning toward death? Esto también nos lleva al tema que está en otra pregunta de cómo crear una mente positiva en esa transición de la muerte. And I would say that if I'm calling upon a book that I read called The Great Path of Awakening that was written by the great master Jamgon Kongtrul. Entonces, lo que yo quería ahora hablar es acerca de las enseñanzas que están en un gran texto sagrado, el gran sendero del despertar de Jamgon Kongtrul. He said that there are 5 things to keep in your mind as you are approaching your death. Él dice que hay 5 cosas que debemos conservar, mantener en nuestra mente cuando nos acercamos al momento de la muerte. The first one is called the power of white seeds. La primera es el poder de las semillas o las perlas blancas. And this means that one should have the thought that one is at least mentally making an offering of everything that one has and owns to the Buddhas. La primera es que debemos hacer entonces mentalmente una ofrenda de todo cuanto poseemos a los Budas. We do this so that we will at least mentally begin to release our attachment to the people and the things that we have experienced in this life. Y entonces esto lo debemos realizar de una manera mental para poder desapegarnos de todas las personas, de todas las cosas que hemos tenido en esta vida. I actually knew a woman who wanted to practice these white seeds. Conocí una mujer que quería entonces llevar adelante esta práctica de estas perlas blancas, semillas blancas. And so she went through several periods of time in which she actually gave away many of the things that she owned, such as her artwork and her books and so on, things she did not need. Entonces ella lo que hizo es que a través de su vida vivió diferentes etapas, diferentes periodos de su vida en las cuales ella se fue desprendiendo de todo, de sus obras de arte, de sus libros, de todo cuanto poseía. She didn't give away any of the things she critically needed, just these other things, so that she said she felt lighter after. No se deshizo, no entregó todas las cosas, aquellas inclusive que podía necesitar, que eran de necesidades básicas, sino que eran esas otras cosas que no eran fundamentales de tener, y dijo que la sensación que fue teniendo, la experiencia era de que se sentía más liviana. The second of these powers is the power of motivation. El segundo de estos poderes es el poder de la motivación.
that one should give a strong motivation in one's mind, saying, I will practice from now until the end of my life. Es una motivación profunda en nuestra mente, diciéndonos, voy a practicar desde este momento hasta el final de mi vida. The third of these is the power of turning away from things that are negative. La tercera que él menciona es el poder alejarnos de aquello que es negativo. This means that as one is passing away, should one have thoughts such as, what will happen to my family, or what will happen to my wealth and possessions, that one should consciously turn away from those thoughts and find ways to have others help them with these things, but that one should say, I am not going to worry about these things. My goal is enlightenment, and I turn away from negative thoughts about people and negative thoughts about the past, and so on. La idea entonces es que podemos de esa manera dejar partir pensamientos negativos en ese momento de ese pasaje de la muerte. Entonces pensamientos tales como ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué ocurrirá con mis posesiones, mi riqueza? Que tenemos que alejarnos de esos pensamientos, y lo que hay que hacer es buscar que haya ayudas, que todos aquellos que dejamos de seres queridos, pues cómo poder ayudarlos antes de nosotros morir. Y no preocuparnos en el momento de la muerte, porque nuestra finalidad, nuestro objetivo, es cómo poder alcanzar ese despertar. Para entonces poder lograrlo, tenemos que alejarnos de todos estos pensamientos que son negativos acerca de las personas, de nuestro pasado y cosas de ese tipo. You will remember what we were just reading, the quotation from the Trungpa Rinpoche about having peaceful and stable people around you. This is one way that you can help to hold a positive mind. Entonces, ¿recuerdan cuando acabamos de leer estas enseñanzas de Trungpa Rinpoche? Estas son maneras de mantener entonces tu mente de una manera positiva. Pues justamente totalmente desconectándonos de todos estos pensamientos negativos. We're not turning away from these things to be a negative person. We are trying to let go of things that would bring us sort of mental upset and instability. Lo que ocurre es que no es que queremos alejarnos de todos estos pensamientos para volvernos una persona negativa, sino que lo que ocurre es que todos esos pensamientos pueden hacer que surja en nuestra mente el sentirnos muy molestos, enfadados. In fact, in the story of the woman who I was just saying, I was just talking about her life and how she was giving away her things. I have another story about her. Acerca de con relación a ese cuento que acabo de hacerles de esa señora, de esta mujer que fue deshaciéndose, fue regalando sus cosas, tengo otro cuento acerca de ella. She was very concerned about this. Ella estaba muy preocupada acerca de esto. She wanted to make sure she was surrounded by peaceful and positive people. Ella quería asegurarse de que iba a estar rodeada de personas muy positivas, pacíficas. So as she was getting ready to die, she met with all of the significant people in her life, said kind words to them, and released them, essentially saying that she might not see them again. Entonces ella, mientras más se acercaba al momento de la muerte, para asegurarse de que se estaba preparando de la mejor manera, de la manera más positiva para morir, ella comenzó a encontrarse con las personas que eran realmente importantes en su vida y empezó a compartir con ellos palabras bondadosas, y fue como preparándolos preparándolos para esta partida, porque diciéndoles que quizás ya no se iban a volver a ver. And she chose to accompany her the most peaceful and gentle of her relatives. Y entre todos sus familiares, sus parientes, eligió para ser acompañada en esos momentos por la persona más pacífica y bondadosa.
this is why it's good to have helpers. Por eso es muy importante siempre tener algún otro ayudante disponible. Because they can help you to create this atmosphere. Porque entonces lo que ocurre, estos ayudantes pueden ayudar en ese momento a crear ese tipo de medio ambiente, de atmósfera. The fourth of these factors or powers is the power of familiarization. El cuarto poder de los que estaba mencionando anteriormente es el poder de encontrarnos familiarizados. And what this means is that we should do our best to practice as much as possible. Lo que significa es que debemos prepararnos practicando constantemente lo más posible. If you know the practice of Mahamudra meditation, you can practice that. Si sabes la práctica de Mahamudra, de esa meditación de Mahamudra, puedes hacerla. You can allow your mind to come to rest and recognize that from the ultimate point of view, there is no beginning and no ending. Entonces lo que puedes hacer es poder descansar y en ese espacio de paz reconocer que en un estadio pues último, el punto de vista es que no hay ni un comienzo ni un fin. If you're unfamiliar with that, si esto no es algo con lo que estás familiarizado, you can practice mantra practices such as Chenrezig, Tara, Medicine Buddha, and so on. Puedes practicar los mantras de Chenrezig, de Tara, del Buda de la medicina. If this is too complex, you could perhaps do the Mahayana practice, such as sending and receiving meditation, compassion meditation, Tonglen. Si esto fuese demasiado complejo, puedes entonces dedicarte a las prácticas de Mahayana, el del recibir y enviar de Tonglen. If all of that is just too difficult, si todo esto lo encuentras aún muy difícil, you can make positive aspirations in your mind for everyone you care for and love. Puedes puedes en tu mente formular aspiraciones positivas para todos aquellos que tú amas y de los cuales quieres y amas. In fact, the aspiration is the fifth of the powers. Porque justamente el quinto poder es las aspiraciones. The highest aspiration is to say, may I never be separated from the Dharma and from the Bodhisattva's practice and attitude. Justamente la plegaria, la aspiración más profunda, sublime, es justamente que nunca esté yo separado del Dharma, de los Bodhisattvas, de Buda. And one can also make the aspiration that at no time, not at death, not in the bardo, not in subsequent existence, in none of these places will I be separated from the Buddha, the Dharma, the Sangha, the teachings, and the Bodhisattva's way of life. Entonces, justamente en las vidas siguientes, la aspiración es más profunda es que no esté yo nunca, jamás separado de Buda, de Dharma, del Sangha, de la comunidad y de las enseñanzas, de justamente el modo de vida de un bodhisattva. And for people who do not have a religious faith, they can make aspirations for all of their loved ones. Y para aquellos que no tienen una fe religiosa, entonces pueden expresar aspiraciones para todos sus seres queridos. May my children and loved ones be happy and free from suffering. Que mis hijos, que mis niños, que mis seres queridos estén totalmente liberados del sufrimiento, del dolor. And so these five powers are a way that one can practice to help oneself transition at the time of death. Entonces estos 5 poderes son maneras de practicar que nos ayudan a justamente vivir esa transición de la vida a la muerte. Now the remaining questions have to do with little small details. Las siguientes preguntas, las preguntas que nos quedan, tienen todas que ver con pequeños detalles. One of the questions is
how do we overcome the death of someone close to us, like a beloved spouse? Una de ellas habla de cómo podemos entonces superar cómo vivimos esos momentos de cuando una persona muy querida, muy cercana, como un esposo querido, fallece, ¿no? Muere. I think that what's important about this is to know that we will grieve and we will miss them. Es importante reconocer que sí va a haber todo un periodo de dolor y que los vamos a echar de menos. And that it is all right to be sad and to miss the ones we love. Y es totalmente lo correcto pasar un periodo de tristeza y que los vamos a extrañar. But I do understand that sometimes grief can become too much. Pero también comprendo que a veces el dolor se transforma en algo que es como demasiado. And this is why it is very important to have friends who can listen to you, be close to you, and help you at the time of death of someone you love. Entonces por eso es tan importante tener amigos que pueden realmente escucharte, estar cerca de ti y poder ayudarte cuando vives estos momentos de que alguien muy querido fallece. And because sometimes the difficulty comes when we become so identified with the person that we have lost that it's very hard for us to continue our life. A veces lo difícil es que la persona se identifica de una manera muy profunda con esa persona que ha fallecido. I met a man once who said, I feel that I have to continue to grieve for my wife for the rest of my life and not enjoy happiness because it would not be, I would not be true to her memory. En un momento un hombre me compartió que necesitaba continuar con toda la tristeza y el dolor de la pérdida de su esposa durante toda su vida, porque no podía permitirse disfrutar de la felicidad, de la alegría, si no sería realmente como honesto en cuanto al recuerdo que tenía que conservar de ella y cómo honrarla a ella. He eventually needed to be helped by a psychologist. Él finalmente tuvo que pedir la ayuda de un psicólogo. From a Buddhist point of view, what I could say is to him is that that there are ways to continue to love your dear ones without being strongly attached to them. You can actually love them without grasping. Entonces, lo que puedo decir desde un punto de vista budista es justamente, le puedo decir también a él que una manera de continuar pues amando a ese ser querido, se puede continuar con ese amor sin tener que uno apegarse totalmente a esa persona de esa manera. For example, when you think of the person, you can pray for them. Cuando piensas en esa persona, puedes rezar por la persona. And gradually, if you continue to practice exactly like this, y gradualmente, si continúas estas prácticas de esta manera, you will have accumulated a great deal of virtue because the person you loved will help you remember to practice Dharma. ¿Qué ocurre? Que lo que va a suceder es que vas a acumular una gran cantidad de virtud, porque gracias a recordar a esa persona, continúas practicando, y entonces de esa manera acumulas más y más virtudes. So it's good to try to find the middle way in all things, including handling one's grief. Entonces en la vida siempre es ideal encontrar el camino del medio, en el punto medio, inclusive para cuando uno tiene que controlar o vivir el tema del dolor. We have a very short time left. Nos quedan unos poquitos minutos. So I'm going to try to answer a couple of questions. Voy a tratar de contestar un par de preguntas más. One of the questions was, what happens when a person gets cremated? Una pregunta es, ¿qué pasa cuando te creman? And the other question was, how do Buddhists see people who decide at the time of death to donate their bodies to science? La otra pregunta era, ¿qué hay desde un punto de vista budista, cómo se consideran aquellos que deciden en el momento de la muerte donar sus cuerpos a la ciencia?
I will answer the second question first. Primero contesto la segunda pregunta. What I have understood is that if the person who is making this donation is a person who has a powerful bodhisattva motivation, it can be okay. Entonces lo que entiendo yo es que si la persona que va a hacer esta donación es una persona que tiene una motivación como bodhisattva muy profunda, está bien. But if the person is a person who has a deep meditation practice, who might be trying to practice at the time of death, this might not be the most beneficial thing because their body would be disturbed after they die. Entonces, si en cambio la persona es una persona con una práctica de meditación muy profunda, que tiene pensado justamente en el momento de la muerte seguir con todas estas prácticas, el donar el cuerpo va a ser como alterado, molestado, con lo cual entonces no sería tan beneficioso llevar adelante eso. If we look at it from I guess what you would say, the large picture. Si uno mira todo esto desde una visión global, helping science with one's body is good. Ayudar a la ciencia a través de donar nuestro cuerpo es bueno. But becoming an enlightened being who can then touch the lives of countless beings and help them become liberated. Ahora, ¿qué ocurre? Como un ser que vive el despertar total, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a poder llegar a beneficiar a tantos, infinita cantidad de seres. This would seem to me to be of greater benefit and significance. Me parece que es de mayor beneficio y que tiene pues una gran importancia. And in terms of the question about cremation, en cuanto a la pregunta del cremar, in Tibet, it was thought that sometimes the consciousness would remain with the body for up to 3 days. En la cultura tibetana existe la idea de que la conciencia puede permanecer en el cuerpo por un plazo de hasta 3 días. And that the consciousness would definitely leave the body by the morning of the 4th day after death. Y que la conciencia definitivamente dejaría el cuerpo a partir de la mañana del 4º día. And so for that reason, often cremation was delayed until after that time. Por ese motivo, cremaban a los cuerpos después de ese plazo de tiempo. In addition, where one places the ashes of a person who has been cremated is actually somewhat important. Y además, lo que también es algo para tener en cuenta son que las cenizas, donde se colocan las cenizas de ese cuerpo, tiene importancia. Now, I don't understand this completely. Ahora, no es algo que yo completamente tenga una comprensión total de esto. So we will have to ask the great masters for a detailed answer. Tendremos que preguntarle a los grandes maestros para que nos den unas respuestas más en detalle. But my teacher has told me that it is best to keep the ashes together. Mi maestro me ha dicho que es mejor mantener todas las cenizas juntas. And not to throw them off of a mountain or to sink them in water if we can avoid it. Y que si es posible evitarlo, que no hay que echarlas desde la cima de una montaña, un poco de ellas o todas, o echarlas en el agua. It doesn't mean anything bad if you or someone else have already done this. No significa que sea nada malo si alguna persona ya ha hecho esto o tú lo has hecho. It's just that keeping the ashes together preserves some of the positive energies of the person. Lo que ocurre es que manteniendo todas las cenizas juntas mantienen energías positivas de esa persona. And that those positive energies can benefit the family in the future.
y que esas energías positivas pueden beneficiar a la familia en el futuro. And so keeping them together would ensure that these positive energies would be available to be of assistance. Entonces, el hecho de mantenerlas todas juntas es como una manera más de garantizar que esa positividad, esos beneficios se puedan So it's not recibir. that something bad is happening to a person whose ashes have been dispersed or placed in the water. Entonces, no es que algo malo vaya a ocurrirle a nadie debido a que las cenizas de una persona fueron, pues, las echaron o las metieron en el agua. It's just that some benefit will have been missed. Es solamente que si pudiesen haber habido más beneficios, esos beneficios no se reciben. This really makes me think that we have to ask our masters to give us more teachings about this. Esto me hace pensar que debemos pedirle a nuestros maestros que nos den más enseñanzas sobre todo este tema. Because these are just teachings that I have heard. Porque estas son solamente enseñanzas que he oído. And this is the reason why Khenpo Karthar Rinpoche has created a Buddhist shrine for placing the ashes of people who've passed away. Por eso, por este motivo es que Khenpo Karthar Rinpoche ha creado un altar, un sitio donde todas las cenizas de las personas que han fallecido son colocadas. He explained a lot of this to us when he was talking about why he created this shrine to the 5 Buddhas and why he created this place for the ashes. Él nos dio explicaciones todas muy detalladas, enseñanzas de por qué creó este lugar donde se colocan todas las cenizas de los difuntos y que están dedicados a los 5 Budas. As you can see from these questions, como podéis ver de todas estas cuestiones, de estas preguntas, perdón. People are very interested in learning everything they can about how to help people at the time of death. La gente está sumamente interesada en poder aprender cómo poder ayudar a otros en ese momento de la muerte. This past weekend, I was visiting a Zen Buddhist center in another part of the U.S. Este fin de semana pasado estaba yo visitando un centro Zen en otra parte del país. And a group of the people who were there are working together to support one another at the time of death. Y un grupo de personas que están en este centro se están preparando y siguen trabajando juntos en cómo se van a apoyar unos a otros en el momento de la muerte. They're creating an agreement. They're creating an agreement that they will pray with one another and that they will help each other write down their wishes at the time of death so that their families know what they would prefer in terms of their burial and the prayers done for them and so on. Entonces lo que han hecho es llegar a un acuerdo entre ellos y están escribiendo cuáles son sus últimos deseos, qué quieren, para que de esa manera las familias, los familiares sepan cuáles son sus deseos en cuanto a cómo ser enterrados, qué plegarias quieren que se reciten. And I think that this is a very positive development. Y esto es algo que he visto que está teniendo lugar que es muy positivo. And I think that this is something that Dharma centers everywhere can facilitate. Creo que los centros del Dharma en todos lados, el poder pues promover todo esto es muy importante. So if your Dharma community can get together and discuss this with your teachers, this would be very beneficial. Entonces, si toda la comunidad dármica de ustedes pudiesen pues entonces reunirse y poder trabajar en todo esto y hablar con sus maestros, sería muy positivo. A lot of what we fear about death is the uncertainty about what will happen during death and after death and so on. Entonces, muchos de los temores que experimentamos acerca de la muerte tienen que ver con qué vamos a experimentar durante la muerte, después de la muerte y todo esto que está relacionado. And so the teachings by Guru Rinpoche and others have explained all of this for us. Entonces las enseñanzas de Guru Rinpoche nos explican todo esto. And now what remains is for us to take to heart
the teachings that we must learn to meditate and to work with our minds. Entonces, lo que ocurre es que lo que nos queda a nosotros, entonces es tener una decisión desde nuestro corazón de tomar todas estas enseñanzas y entonces de poder practicarlas y de poder entonces llegar a familiarizarnos con ellas, pero con todo el corazón. And being able to practice meditation will help us to tame our mind and bring more peace and stability to our mind. Entonces, con todas estas enseñanzas, lo que vamos a lograr es entonces de poder realmente entrenar nuestra mente, serenarla, sosegarla. So while we may have much curiosity about death and the teachings surrounding it, y entonces, aunque tengamos una gran curiosidad acerca de la muerte y de todas estas enseñanzas que rodean el morir y la muerte, it seems to me that the most important thing is to take to heart the fact that we are impermanent and we all will pass away. Entonces, lo más importante para nosotros es de llevar a nuestro corazón la certeza de la impermanencia, de que nosotros somos seres que estamos en un constante cambio y entonces de cómo poder abrazar esto. And that thinking about this and recognizing this, y el poder pensar en todo esto, el reconocerlo, that we will make the commitment to be more kind and loving to ourselves. Lo que de esa manera ocurre con nosotros es que tomamos una decisión de comprometernos a ser más bondadosos, a ser más amorosos con nosotros mismos. And to be more kind and loving to others. Y de también este compromiso es de ser tan amorosos y bondadosos con todos. These days we are so quick to judge one another. En estas épocas es tan fácil de juzgarnos unos a otros. When you find yourself doing this, you might think, but I will miss them when they pass away or when I pass away. Cuando te pillas que lo estás haciendo, puedes pensar, cuando fallezcan o yo fallezca, los echaré tanto de menos. And we might ask ourselves, is judgment really the most important thing I can do with my time and my energy? En este momento podemos preguntarnos en esos momentos a nosotros mismos, juzgar a otros, ¿es esa la manera más positiva y más significativa para utilizar mi tiempo de esa manera? Wouldn't it be better in the face of knowing about death to increase my love instead? ¿No sería justamente fundamental que entendiendo y conociendo la muerte y el morir, poder hacer que expanda el amor? Judgment, it just makes our mind close down and get small. Cuando juzgamos, hace que nuestra mente se cierre, se empequeñezca. Whereas love causes it to expand. Mientras que el amor hace que nuestras mentes se expandan. So this brings our time together tonight to a close. Esto nos lleva a que tengamos que ya no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar la sesión. And I am so appreciative of all of you for being present and bringing your sincerity to this class. Tengo tanto agradecimiento de que están todos presentes en esta clase y que traigan toda la sinceridad a esta clase. And I thank the organizers. Muchísimas gracias a los organizadores, les agradezco. And the great people at Face Buddha for making it possible for us to communicate by live stream. Y toda la gente maravillosa de Face Buddha que hace que podamos comunicarnos a través de este live stream, en directo. And I can't forget my translator, so thank you very much. Y no me quiero olvidar de la traductora tampoco, y gracias mucho. So, gracias de parte de la traductora Lama Kathy. So we'll dedicate the merit of our evening. Dedicamos todos los méritos que se han acumulado en esta velada. And we will dedicate the merit of all of the good things we have ever done.
Y también dedicamos los méritos de todas las cosas que hemos hecho buenas en nuestra vida all that we will do in the future. y de todo cuanto haremos en el futuro. We dedicate it to the liberation Y los dedicamos a la liberación of all beings everywhere without exception. de todos los seres, sin excepción, de todos los seres. Thank you very much, and Muchas gracias. have a pleasant evening. Que tengan una hermosa velada. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.